Este es el error número 1 que hice cuando empecé dieta cetogénica hace ya 10 años. Déjame presentarte mis compañeros de hoy y contarte a la vez la historia que yo he tenido a lo largo de mi evolución en dieta cetogénica con las grasas. Cuando empecé dieta cetogénica, hace ya 10 años, estamos en 2023, tengo 31 años, la empecé básicamente para reducir mi ansiedad y empecé a leerme toneladas de papers, toneladas de libros y me apasioné con esta filosofía de nutrición porque veía que cada vez que la implementaba bajaba mi ansiedad, se fueron muchos ataques de pánico, rendía mejor a nivel cognitivo, sacaba mejores notas durante mi carrera de farmacia, me podía concentrar mejor, en fin, me ha salvado la vida. Pero en el 2015 decidí empezar a hacer sesiones de fotos porque empecé en 2013 a entrenar con mi peso corporal y en el 2014 empecé a entrenar pesas y en aquel entonces pues no sabía tanto de nutrición como sé hoy, con toda la humildad del mundo. Entonces en el 2013 básicamente seguía con dieta cetogénica, pero no me daba cuenta de la cantidad realmente de grasa que estaba consumiendo. Pensaba que a más cetonas en sangre, más iba a perder grasa, más me iba a transformar a nivel estético y pensaba que más estaba ingiriendo grasa, más iba a estar seco y esto iba a hacerme progresar todavía más. Fíjate el percal que tenía en la cabeza. En aquella época hice un error bastante grande, pero durante años, no te hablo de meses, durante años, que soy una persona bastante obsesionada, pasé mi rato añadiendo constantemente a mis comidas grasas de tipo saturadas, pero no te estoy hablando de meter una cucharadita de mantequilla por encima de mi ternera, te estoy hablando de estar metiendo toneladas de aceite de coco a absolutamente todo lo que estaba comiendo, además de ello meter aceite MCT, meter mantequilla, para básicamente acabar 2 años después con un físico bastante limpio, bastante seco, que te dejaré en una foto ahí de 2015 y 2016, pero con una analítica, con un perfil lipídico bastante alterado y un muy alto nivel de LDL colesterol. Ya sabemos, de la mano de la evidencia científica en humanos, que dentro de todas estas grasas que tenemos aquí, saturadas, monoinsaturada, poliinsaturada, que te voy a presentar, las saturadas son las que más podrán elevar, comparando con las demás, el LDL colesterol, y en una persona como yo, que desde el 2017 empezó a ayunar, entrenar fuerte y también pues sufrir bastante estrés por viajes que tenía en Estados Unidos, querer abrir mi empresa ahí y mucho estrés que he podido tener a lo largo de estos años, todo esto puede generar también un ambiente que haga que este LDL colesterol, partículas de ApoB, otras lipoproteínas se oxiden y puedan, junto a mucha resistencia a la insulina a largo plazo, generar placas de ateroma. Y es por ello que me di cuenta en aquel año 2016-2017 que tenía que tener un ojo sobre la ingesta de estas grasas saturadas. Empecé a leer sobre el metabolismo de las grasas y me di cuenta básicamente que estas fuentes de grasa que te presento aquí, como por ejemplo puede ser el aceite de oliva, el aguacate, que son dos fuentes de grasa ricas en ácidos grasos monoinsaturado de tipo oleico, hay otros ácidos grasos de tipo monoinsaturado como puede ser el omega 7, el palmitoleico en las nueces de macadamia, y estas grasas de tipo omega 3 que están ricas en DHA y EPA, que son muy antiinflamatorios y neuroprotectores, tenían la capacidad de elevar los niveles de HDL colesterol y disminuir los niveles de LDL colesterol, además de favorecer tu metabolismo mejorando la oxidación de grasa, además de sensibilizarte a la insulina. Y básicamente hoy en día, en 2023, no uso casi nada de mantequilla, nada de aceite de coco, nada de sebo de vaca. Lo único que utilizo y recomiendo a mis alumnos en mi programa Keto Optimizado son meter estas grasas en el Bulletproof Coffee por la mañana y apenas para cocinar un poco la carne. Pero suelo privilegiar y te le recomendaría, sobre todo si eres una persona que ya lleva tiempo en dieta cetogénica, has tenido un perfil lipídico alterado, pasar más a este tipo de grasas monoinsaturada y omega 3 en vez de estar constantemente usar toneladas de grasa saturada. El chocolate Phil, ¿qué es? Monoinsaturada, saturada, poliinsaturada. Si nos vamos a la etiqueta del chocolate, que esto es un chocolate
Pues como puedes ver, que he comprado en pequeñas barritas para no estar destrozando la tableta entera. Este chocolate está compuesto por una cantidad para 100 gramos de 45 gramos de grasa, en este caso es un 85%, y para estas 45 gramos de grasa tenemos 30 gramos de grasa saturada. Todo el resto básicamente son monoinsaturada. El chocolate negro per se es una mezcla de saturadas mayoritariamente y monoinsaturada. Por eso te lo pongo aquí en el medio de las saturadas y las monoinsaturadas. Mayoritariamente estas fuentes alimenticias darán, para el caso del hígado de bacalao y las sardinas, más omega 3, y el caso del aguacate y el aceite de oliva, más monoinsaturado de tipo oleico. Espero que este vídeo te haya ayudado. La conclusión es básicamente que tires más si quieres hacer dieta cetogénica a largo plazo de monoinsaturado y omega 3, porque van a beneficiar tu sensibilidad a la insulina, tu perfil lipídico y probablemente también darte nutrientes antioxidantes y además moléculas antiinflamatorias en muchísima más alta proporción que el aceite de coco, que el sebo de vaca o la mantequilla per se. No te estoy diciendo de eliminar por completo las grasas saturadas, te estoy simplemente diciendo que si estabas echando toneladas como hice yo en el pasado, reduce su cantidad, aprovecha más los beneficios de estas fuentes alimenticias. Dale like, suscríbete al canal y me despido de ti con mucho amor y fisiología. Te saluda tu farmacéutico intergaláctico, Filugo. Gracias por tu atención.